Grabación. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio con la segunda sesión correspondiente a esta semana 3, previa a la tarea académica 1, que es en la semana siguiente. Recuerden que esta semana va a haber talleres donde se van a resolver ejercicios para reforzar los temas, ¿no? Y se van a revisar también un caso, en este caso para reforzar los temas correspondientes para la TEA 1. Los horarios se les han enviado por los grupos respectivos, entonces estén atentos, traten de inscribirse y asistan a los talleres correspondientes. Me parece que va a haber 2 talleres el día sábado, ¿correcto? Entonces ahí pueden ingresar a cualquiera de los horarios que más se les acomode. Bien, ingresamos a la semana 3, sesión 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema de diferenciabilidad de funciones vectoriales y matriz jacobiana. Bien, veamos entonces por aquí. Veamos aquí donde están los materiales. Acá, sesión 3.2. Aquí se encuentran los materiales de la sesión. Bien, vamos a descargar en este caso la diapositiva y continuamos con el tema correspondiente. El tema de hoy es bastante sencillo. Básicamente vamos a extender algunos conceptos que ustedes ya conocen, que ya tienen en este caso una base previamente. Veamos, funciones vectoriales de variable vectorial. Nos vamos a centrar básicamente en los conceptos de diferenciabilidad y matriz jacobiana. Comenzamos con las definiciones rápidamente. No estamos haciendo un resumen de lo que han visto en el video explicativo. No vamos a entrar en detalles, pero sí tenemos que revisar las definiciones para poder aplicar justamente luego los ejercicios propuestos. Veamos. Definición. Sea un subconjunto de Rn, conjunto abierto, esto nos indica que no contiene su frontera, ¿correcto? Y definimos a esa función f sobre el conjunto A hacia Rm, el espacio de m dimensiones. Consideremos un punto que pertenece al conjunto A. Decimos que la función f es de clase C1 si y solamente si cada una de sus funciones componentes es de clase C1. Recordemos que aquí estamos tomando un punto, correcto, que está en este conjunto, que tiene n dimensiones, o sea, tiene n componentes, ¿no? Tiene aquí x1, x2, x3, hasta x sub n. Cuando le aplicamos aquí la función, tenemos en este caso una función que tiene m componentes, f1, f2, f3, así sucesivamente hasta f sub m. Muy bien, sería de esa manera. Entonces, cada una de estas funciones que componen a esta función debe ser de clase C1. ¿Qué quiere decir que sea de clase C1? Que existen sus derivadas parciales hasta el orden 1 y son continuas, ¿correcto? Bien, eso implica que sea de clase C1. Es un concepto que ustedes ya han visto en este caso, en cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Simplemente ahora estamos utilizándolo. B, segunda definición. F diferenciable en el punto A si solamente si cada una de las funciones componentes son diferenciables en dicho punto. Entonces tenemos ahí estas dos definiciones que van a ser de gran ayuda para los ejercicios que veamos más adelante. Esta propiedad que se menciona aquí es muy importante. Si una función es de clase C1, entonces f es diferenciable en dicho punto. ¿Está? Muy bien, entonces esta propiedad se va a utilizar bastante en los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para garantizar que la función sea diferenciable en un punto, basta con demostrar de que sea de clase C1. ¿Qué implica que sea de clase C1? Que sus derivadas parciales existan hasta el orden 1 y sean continuas.
continuamos con las definiciones. Pasamos a la derivada. Definición. Sea f una función definida sobre el conjunto A hacia el espacio vectorial R M. Tenemos ahí la función f de m componentes de clase C1, ¿de acuerdo? Naturalmente aquí el conjunto A sobre el cual estamos trabajando es un conjunto abierto, hay que tener en consideración eso, y tomamos un punto en dicho conjunto. Entonces, la derivada de la función f en el punto A es la siguiente matriz. Colocamos acá j de jacobiana f, que indica la función la cual estoy dando su derivada, y entre paréntesis colocamos el punto de aplicación de dicha derivada. ¿De acuerdo? Eso viene a ser aquí esta matriz. ¿Qué orden tiene esta matriz? A ver, ¿qué orden tiene esta matriz? ¿De cuánto por cuánto es? Observemos que en cada fila aparece una función componente, ¿no? En la primera fila aparecen todas las derivadas parciales de la función, de la primera función componente, de f1, ¿de acuerdo? Así sucesivamente. Fila 2, todas las derivadas parciales de f2. Tercera fila, todas las derivadas parciales de f3, y así sucesivamente hasta f sub m, ¿de acuerdo? Entonces tiene m filas, correcto, m filas por ¿cuántas columnas? En cada columna observemos que están las derivadas parciales respecto a la variable x1. La fila 2 será todas las derivadas parciales de las funciones componentes respecto a la variable x sub 2, y así sucesivamente hasta la última columna, ¿correcto? En la última columna tenemos la derivada parcial de todas las funciones componentes respecto de x sub n. Entonces, esta matriz es de orden m por n, ¿de acuerdo? M por n sería el orden de esta matriz. Bien, recordemos, esta es la matriz jacobiana de f aplicada en el punto A. Esta viene a ser la derivada para este tipo de funciones, ¿no? Funciones vectoriales de variable vectorial. Bien, matriz jacobiana entonces. Bien. Luego hay algunos ejercicios, los cuales están resueltos en el video explicativo. Bien, no vamos a entrar en detalles, vamos a concentrarnos en los ejercicios propuestos. A ver, vamos por acá entonces. Veamos. Bien. Veamos entonces por aquí. Primer ejercicio. Bien, sea f una función que va de un subconjunto de R2 hacia R3, dado por esta regla de correspondencia. Acá está la regla de correspondencia, ¿no? Tenemos aquí x y y son nuestras variables, y la función f tiene tres componentes. Acá tenemos las tres funciones componentes. Nos piden calcular el jacobiano de f, y luego cuál es el valor del jacobiano evaluado en el punto 0, 0. Bien, entonces vamos a primero calcular el jacobiano. Entonces tenemos que derivar parcialmente cada una de esas funciones componentes, ¿no? En cuanto a la derivación, recordar las reglas que se utilizan, ¿no? Todas las reglas que ustedes ya conocen. Cuando hablamos de derivas parciales, se deriva respecto de la variable, y todas las otras variables se consideran constantes. Bien, entonces continuamos. Veamos por acá. La primera función f1 es igual a e elevado a la x más y. F2 sería aquí x menos y f3 x cuadrado. Bien, calculamos entonces la matriz. Primero vamos a colocar aquí la matriz jacobiana por extensión. ¿De qué orden es? No, a ver, ¿a qué sería igual esto? Colocamos entonces acá. La primera fila sería acá, ¿no? Derivada parcial de la primera función componente respecto de x. Derivada parcial de f1 respecto de y. En la siguiente fila sería derivada parcial de f2 respecto de x, derivada parcial de f2 respecto de y. Y en la tercera fila sería derivada parcial de f3 respecto de x, derivada parcial de f3 respecto de y. Está, veamos por acá. De f3
respecto de X, derivada parcial de F3 respecto de Y. Ya está. Y esa vendría a ser nuestra matriz jacobiana por extensión. Una matriz de orden, en este caso, tiene 3 filas, 2 columnas, 3 por 2. ¿De acuerdo? Bien, a continuación simplemente tendríamos que hallar cada una de esas derivadas parciales. Está bien, a ver, vamos a ver por acá. Veamos. A ver, derivada parcial de f1 respecto de x. Derivada del exponencial viene a ser la misma función, e elevado a la x más y, y se le multiplica por la derivada del exponente. Si derivamos x más y respecto de x va a ser 1, y 1 por esta expresión va a ser lo mismo. Bien, continuamos, derivada de f1 respecto de y, lo mismo, acá tenemos la exponencial, su derivada viene a ser la misma función, e elevado a la x más y por la derivada del exponente. La derivada de x más y respecto de y es 1, y al multiplicar por la exponencial te va a quedar la misma exponencial. Continuamos. A ver, pasamos a f2. f2 es x menos y. Derivada de f2 respecto de x, 1. Derivada parcial de f2 respecto de y, menos 1. Vamos con f3. Derivada parcial de f3 respecto de x, 2x. Derivada parcial de f3 respecto de y, 0. Bien, entonces tenemos aquí ya la matriz jacobiana. Bien, finalmente nos piden cuál es el valor de la matriz jacobiana evaluado en el 0, 0. Reemplazamos. Entonces la matriz jacobiana la evaluamos en el 0, 0. A ver, si reemplazamos, ¿qué obtenemos? Ya de manera directa colocamos nuestra respuesta. A ver, ¿qué tenemos por acá? Si reemplazamos 0 y 0, acá sería, nos quedaría e a la 0, 1. E a la 0, 1. Bueno, en la segunda fila los valores son constantes, son los mismos nada más. En la tercera fila sería 2x, que sería 2 por 0, 0. Y acá sería 0. Bien, y esta vendría a ser nuestra matriz jacobiana evaluada en el punto 0, 0. Bien, esa entonces sería nuestra respuesta. Bien, continuamos entonces. De momento simplemente estamos recordando algunos conceptos, ¿no?, de derivadas parciales que ya han visto, y simplemente se introduce un nuevo concepto que es la matriz jacobiana para funciones de esta naturaleza, ¿no? Funciones vectoriales de variable vectorial. A ver, continuamos. Vamos con el ejercicio 2. A ver, veamos. Bien, ejercicio 2. Sea f una función que va de R2 a R3 dada por esta regla de correspondencia. Acá está. Analice si f es diferenciable en todo R2. Si fuera diferenciable en todo R2, calcula el jacobiano de f, nada más, ¿no? Está en XY, o sea, calcular ese jacobiano. No nos pide que evaluemos en un punto en particular. Tenemos que calcular eso de manera general. Bien, entonces comenzamos rápidamente analizando cada una de esas funciones, ¿no? A ver. Primero nos pide determinar si f es diferenciable en todo R2. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad que vimos al inicio. Acá, esta propiedad muy importante. Para que sea diferenciable en todo R2, tenemos que demostrar primero que f es de clase C1. ¿Correcto? De clase C1 en todo R2. Ya está. Listo. Entonces, veamos por acá. Recordar, ¿no? A ver, una observación. ¿Cómo sabemos que una función es de clase C1? Si sus derivadas parciales, ¿no?, derivadas parciales de orden 1, existen y son continuas. ¿De acuerdo? Existen y son continuas. Bien, esto vamos a utilizar a continuación. A ver, veamos por acá. Este debería ser F1, F2 y F3. Analicemos cada una de esas derivadas parciales. ¿De acuerdo? A ver, veamos por acá. Derivada parcial de f1 respecto de x. A ver, ¿a qué sería igual esta derivada?
Acá tenemos un producto de funciones, ¿correcto? Tenemos x y la exponencial. Cuando derivamos respecto a x, ambas dependen de x, por lo tanto aplicamos regla de producto. Sería derivada de la primera función, derivada de x, 1 por la segunda, que es x más y, más la primera función, x, por la derivada de la segunda. La derivada de la exponencial viene a ser la misma función por la derivada del exponente, que es 1. Entonces nos quedaría así nada más. ¿Esto cómo lo puedo expresar? Si factorizo la exponencial me queda e elevado a la x más y por 1 más x, ¿de acuerdo? Ya está. Tenemos aquí esta primera derivada. Bien, derivemos ahora la siguiente, ¿no? A ver, continuamos. Acá, punto y coma. Calculemos la otra derivada. Derivada de f1 respecto de y. ¿A qué sería igual esta derivada? A ver, calculemos entonces por acá. f1 respecto de y. X es constante. Como está multiplicado, se mantiene. Y ahora derivamos la exponencial respecto de y, que vendría a ser la misma función, e elevado a la x más y nada más, ¿no? Listo. Bien, continuamos con las otras derivadas. A ver, pasamos a las derivadas parciales de f2. Derivada parcial de f2 respecto de x. ¿A qué es igual? A ver, respecto de x acá tenemos derivada de x cuadrado es 2x. Derivada aquí de menos x por y sería acá menos y. ¿De acuerdo? Así sería. Muy bien. Calculemos la otra derivada parcial. Derivada parcial de f2 respecto de y. ¿A qué es igual? A ver, derivamos. Derivada parcial de f2 respecto de y. X cuadrado constante es 0. Menos x por y respecto de y es igual a menos x. Muy bien. Pasamos finalmente con las derivadas parciales de f3. Derivada parcial de f3 respecto de x, 2x. Derivada parcial de f3 respecto de y, 1. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora analicemos, ¿no? A ver. Pregunta, ¿f1 es de clase C1 o no? A ver, observemos. f1. Para que f1 sea de clase C1, sus derivadas parciales deben existir y ser funciones continuas. Verifiquemos, ¿ah? Que cumplan que sea de clase C1. A ver. Función existe y sean continuas. A ver. Observemos, acá la primera derivada parcial de f1, e elevado a la x más y por 1 más x. Esta función existe, sí, no hay ningún punto en el cual no exista. Cualquier punto que tú le des acá, cualquier par ordenado, va a existir, porque la exponencial no tiene una restricción, no va a dar un número. Y 1 más x también no va a dar otro número, no va a haber ninguna restricción. ¿Cuándo podría haber restricciones? Si, por ejemplo, hay un logaritmo, si hay una función racional, ¿no? Por ejemplo, si tienes una función así, x más y, por ejemplo, si tú reemplazas el 0, 0, o reemplazas el 1, punto y coma menos 1, el denominador se hace 0, ¿sí o no? Entonces, en ese punto no existiría esta función. Entonces, a eso me refiero con la existencia, ¿no? Y luego que sea continua, recuerden la definición de continuidad también, ¿no? De que no haya ningún problema en ese aspecto, que el límite exista y que coincida con la función evaluada en dicho punto. Eso es lo que viene a ser continuidad, conceptos que también ya han visto en las primeras semanas, ¿no? Bien, entonces aquí no habría ningún problema. ¿La derivada existe? Sí. ¿Es continua esta derivada? También, porque la función exponencial es continua. Todo polinomio es una función continua. 1 más x, pues va a ser un polinomio de lo más simple, ¿no? Lineal. Entonces, este producto de funciones continuas va a ser continuo. Entonces, cumple que sea esta derivada es continua. Continuamos. A ver, la otra derivada parcial, x por e elevado a la x más y. Ya, esta expresión existe, no hay ningún punto en el cual no exista esta expresión. Ahora, ¿es continua? X por e elevado a la x más y. ¿Continua? Sí. Esta es una función exponencial y esta tendría que ser una función lineal, bueno, que la podemos ver como un polinomio de grado 1. El producto de funciones continuas sigue siendo continuo. Entonces, esta función también esta derivada parcial son continuas. Entonces, estamos viendo que ambas derivadas parciales son continuas. ¿De acuerdo? Son funciones continuas.
Si estas derivadas parciales son continuas, entonces f1 es de clase C1. ¿Ya? De manera similar tenemos que analizar para las otras expresiones. A ver, tenemos acá 2x menos y. Esta expresión es un polinomio básicamente, lineal, ¿no? Ya está. Tenemos entonces que esta función es continua. Sí, recuerden, todas las funciones exponenciales, todos los polinomios son funciones continuas. Las funciones racionales son continuas sobre su dominio solamente, ¿de acuerdo? Bien, a ver acá. Cumple. Menos x, función continua, no hay ningún problema. Vamos con la función 3, sus derivadas parciales. 2x, continua. 1, función constante. Obviamente la función constante también es continua. Entonces, ¿qué estamos demostrando con eso? Que cada función componente es de clase C1. Entonces tenemos acá, tenemos que F1, F1, F2 y F3 son de clase C1. Colocamos acá, son de clase C1. Son de clase C1. En todo R2. Entonces, ¿qué podemos decir? Si cada componente de esta función f es de clase C1, entonces toda la función, es decir, f, también será. Entonces, f es de clase C1 en todo R2. Por lo tanto, utilizando la propiedad, ¿qué podemos concluir? Recordemos, ¿no? Si una función es de clase C1, ¿qué ocurre? F es diferenciable en dicho punto. Aquí estamos analizando en todo R2, entonces, por lo tanto, concluimos, por lo tanto, f es diferenciable en todo R2. Listo. Así sería entonces la respuesta, ¿no? Diferenciable en todo R2. Bien. Ya demostramos eso. Ahora que nos piden que sean continuos, ¿no? Bueno, perdón. Nos pide, bueno, ya demostramos esto. Nos pide que calcule que de jacobiano de la función. Ya está. Y aquí como observación voy a poner observación. Si nosotros tenemos una función g, g que es de clase C1, entonces esto hay que tener en cuenta que las derivadas parciales sean funciones continuas, ¿no? Existan y sean funciones continuas. Colocamos, entonces tenemos que tener en cuenta, se debe cumplir que las derivadas parciales son funciones continuas, ¿no? Son continuas. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es la definición. Muy bien. Tenemos eso entonces de momento. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos entonces. A ver, continuamos. Bien. Nos falta el jacobiano nada más, ¿no? El jacobiano. A ver, escribamos el jacobiano. Bueno, ahí tenemos ya las derivas parciales. ¿No? Simplemente es juntar todo eso, ¿de acuerdo? Colocamos jacobiano de f x y igual. Colocamos acá y reemplazamos, ¿no? A ver, aquí sería e elevado a la x más y por 1 más x. Luego acá sería x por e elevado a la x más y. La segunda fila sería acá 2x menos y menos x 2x 1. Ya está. Así sería entonces la matriz jacobiana, que en este caso es de orden de 3 por 2, ¿no? Orden 3 por 2. Ya está. Esa sería entonces la solución para este ejercicio. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de continuar?
Bien, continuamos entonces. Recuerden que también la función g tiene que ser continua, ¿de acuerdo? La función g también tiene que ser una función continua aquí. Funciones continuas. Bien, continuamos. Pasamos al ejercicio 3. Bien, continuamos. Ejercicio 3. Sea una función definida sobre un conjunto A, incluido, incluido en R3 que va hacia el conjunto de los números reales. Tal es que se define la función como una función que tiene tres componentes, ¿no? En este caso, una función que tiene, en este caso, las variables, tiene tres, en este caso, ¿no? Tiene tres variables y en este caso la función componente es única, ¿correcto? Es única porque va hacia R, ¿correcto? A diferencia de los anteriores que iban hacia R2, R3, tenía tantas componentes como dimensiones sobre el espacio que se está trabajando. En este caso solamente vamos hacia los números reales. Por eso que solamente tienes una función componente, ¿no? Bien, vamos con la pregunta. Si calcula el jacobiano de la función f. Entonces, aquí el jacobiano va a tener la siguiente forma. Jacobiano de la función f. Sería de esta manera, ¿no? Jacobiano de la función f sería así. Como solamente hay una función componente sería, ¿no? Derivada de f respecto de x. Derivada de f respecto de y. Y derivada de f respecto de z. Está. Nuestra matriz jacobiana sería en este caso una matriz fila. Tiene en este caso una fila, tres columnas, ¿correcto? Ya está. Esa vendría a ser la matriz jacobiana para esta función. Y a continuación simplemente tendríamos que calcular cada una de las derivadas, ¿no? A ver, calculemos las derivadas a un costado. A ver, derivada de f respecto de x. A ver, calculemos esto. Calculamos entonces, a ver, derivada de f respecto de x. Derivada de 12, 0. Derivada de menos y cuadrado, 0. Derivada de menos 2x cuadrado sería menos 4x. Derivada de 3z, menos 3z, 0. Menos x por y respecto de x nos queda menos y. Luego tenemos acá, derivada de esta función exponencial, sería la misma función, e elevado a la x más y más z. Listo, continuamos. Derivada parcial de f respecto de y. Igual. Continuamos. Ya está, esto es igual, entonces continuamos, ¿no? Menos, a ver, derivada respecto a y, sería acá 2y menos x menos la exponencial. Derivada parcial de f respecto de z, aquí es igual.
Veamos por acá, sería 0, 0, 0, acá sería menos 3, 0, y luego tenemos ahí el exponencial. Listo, esas serían las derivadas parciales, ¿correcto? Muy bien, y eso tendríamos que colocarlas aquí simplemente, ¿no? Todos escribirlas aquí. Bueno, pero eso ya simplemente es cuestión de reemplazar, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces. Sí, simplemente tienen que reemplazar aquí en esta matriz jacobiana. A ver, continuamos entonces con el problema siguiente, problema 4. Vamos a ver. Vamos a ver por acá el siguiente ejercicio, problema 4. A ver, lo vamos a dividir en dos partes, a duplicar. A ver, veamos, tenemos sea f una función que va de R2 a R, que tiene esa regla de correspondencia, ¿no? Una función seccionada, una función por tramos. Ahí vemos sus dos reglas de correspondencia, ¿no? Decimos que en este caso x, a ver, la función será igual, ¿no? A x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, si x más y, si en este caso se toma en consideración el del dominio, el punto diferente al 0, 0. Cada vez que tomemos un punto del dominio que sea distinto al 0, 0, tomamos como regla de correspondencia la primera. Si consideramos el punto 0, 0, inmediatamente la función f es igual a 0, a la función constante 0. Tenemos entonces esa regla de correspondencia. En base a esa información nos preguntan lo siguiente. Parte A dice, ¿existen las derivadas parciales de f en todo R2? ¿Existirán o no? La B, f diferenciable en todo R2. Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar si existen las derivadas parciales. Si estas derivadas parciales existen y son continuas, ¿qué ocurre con f? F sería de clase C1. Y si es de clase C1 en todo R2, entonces por lo tanto va a ser diferenciable, ¿no? Aplicando también la propiedad que ya hemos citado anteriormente. Entonces, el detalle está en demostrar que existan las derivadas parciales y luego demostrar que son continuas para responder la parte B. Ya, vamos a ver, vamos a tratar de acabar este ejercicio, aunque el tiempo ya nos queda un poco. Lo más importante es ir al último, ¿ya? Porque en este caso, este ejercicio, uno similar viene en el control de esta semana. ¿Ya? O primero, a ver, vamos a ver. Primero vamos a hacer el ejercicio 5, ¿de acuerdo? Y luego avanzamos al ejercicio 4 hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? De todas maneras voy a dar unas pautas para que lo terminen en todo caso si no acabamos, ¿ya? Pero vamos a hacer primero el ejercicio 5, porque un ejercicio similar viene en el control de esta semana, ¿está bien? Primero hagamos el ejercicio 5, veamos. Determine los valores que puede tomar los precios en dólares para que el jacobiano de la demanda, que va, en este caso la función de demanda que va de R2 positivos hacia R2, definida por, tenemos ahí esa función, sea distinto de 0. El jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. Naturalmente, esa matriz jacobiana tiene que ser una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Eso es el jacobiano, el determinante de la matriz jacobiana. Entonces vamos a calcular primero la matriz jacobiana. Bien, veamos entonces. Para eso consideremos las funciones componentes. En este caso hay dos funciones componentes. Sería D1, aquí voy a poner D sub 2. Bien, calculamos entonces la matriz jacobiana primero. Matriz jacobiana de la función D sería de esta manera. Esto es igual a la matriz derivada parcial que contiene las derivadas parciales de D1 respecto al precio 1, derivada parcial de D1 respecto al precio 2. Y la segunda fila sería derivada de D sub 2 respecto al precio 1, derivada parcial de D sub 2 respecto al precio 2. Bien, tenemos esas derivadas
Bien, así sería. Entonces, el jacobiano sería igual. Bien, derivamos rápidamente y nos queda lo siguiente, ¿no? A ver, veamos por aquí. El jacobiano de la demanda es de esta manera, ¿no? A ver, derivada parcial de D1 respecto al precio 1 sería acá 0, menos 1, 0. Sería acá menos 1. Derivada parcial de D sub 1 respecto al precio 2. 0, 0, 2 veces el precio 2. Continuamos. Eh, derivada parcial de D sub 2 respecto al precio 1, 1. Derivada parcial de D sub 2 respecto al precio 2, menos 4. Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestra matriz jacobiana. Listo. ¿Qué nos piden? Determinar cuáles son los valores que toman los precios para que el jacobiano sea distinto de 0. Entonces colocamos acá. Determinante de la matriz jacobiana. Ese es el jacobiano. El determinante, ¿a qué es igual? El determinante de una matriz 2 por 2 simplemente se multiplica, ¿no? En aspa. El producto de elementos de la diagonal principal, menos 1 por menos 4, menos el producto de elementos de la diagonal secundaria, que sería 1 por 2, precio 2. Nos indican que este determinante, que este jacobiano, debe ser distinto de 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, colocamos distinto de 0. Multiplicamos, acá sería 4 menos 2 veces precio 2, diferente de 0. Y acá tenemos, simplificando, que el precio 2 es diferente de 2. Ya está. Diferente de 2. Entonces, a continuación, colocamos, ¿no? Respuesta. Colocamos entonces, el conjunto de valores sería así, ¿no? Precio 1, precio 2. El conjunto de valores que toman los precios serían todos los pares ordenados que pertenecen al conjunto R2 positivo, tal que, ¿cómo deben ser esos precios? A ver, deben ser mayores iguales a 0, ¿no? Sí podría ser 0 los precios, ¿no? Entonces consideramos eso. Y además, el precio 2 debe ser diferente de 2. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ese debería ser el conjunto de valores que cumplen esa condición. Listo. Esa sería entonces la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar con el último ejercicio? Vamos a tratar de avanzar lo más que se puede en el último. Vamos con las consultas. A ver, P sub 1 no tendría que ser distinto de 0 también. Mm, Distinto de 0, P sub 1. Creo que por la definición. A ver, un ratito. Bueno, teóricamente sí podría ser 0, ¿no? Pero creo que acá este más que nos indican los reales R2 positivos, tendríamos que descartar que sean 0 ambos, ¿no? Sí, buena observación. Ujú. Claro, de aquí, de la condición solamente obtenemos que debe ser el precio 2 diferente de 2, ¿correcto? Ya, pero aquí estas condiciones, a ver, porque acá, según el conjunto de definición está de R2 positivos, ¿no? R2 positivos. Claro, entonces estaría considerando de que ninguno de ellos sea 0, ¿no? Porque es solamente positivos. Claro, y el 0 no es positivo, bueno. Ujú.
0 no tiene signo, no es neutro. Y entonces, teniendo en consideración eso, tendríamos que colocar la desigualdad estricta, ¿de acuerdo? Así tendría que ser. ¿Está bien? Sería precios ambos positivos y además el precio 2 debe ser distinto de 2. ¿De acuerdo? En el caso del precio 1 no habría problema, ¿no? No hay ninguna restricción en base a la información que tenemos. Ujú. Así sería lo más adecuado. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí. ¿Alguna otra duda antes de pasar con el ejercicio final? A ver, continuamos entonces. Hay otra consulta por aquí. Veamos. Es que lo que ocurre es que el distinto de cero es por la condición del jacobiano. Y al hallar las derivadas parciales, la variable p sub 1 no aparece en las derivadas parciales, ¿no? Solamente aparece la variable p sub 2 aquí. Ujú. Entonces, por ese motivo que lo haga diferente de cero. Así es. Ajá, se ha eliminado la variable p sub 1. Por eso que solamente trabajamos con la variable que aparece, que en este caso es p sub 2. Entonces, de esta información solamente obtenemos que la restricción sería con el precio 2, más no con el precio 1, ¿no? Precio 1 puede ser cualquier número en realidad, no hay una restricción. Bueno, restricción el hecho de que sea positivo, sí, ¿no? Del inicio, que es real es, lo de R2 positivo, dice. ¿De acuerdo? Ajá, solamente sería esta restricción. No habría en el caso para el precio 1, no habría otra restricción más que sea positivo. A ver, vamos con la siguiente. Veamos por acá. Ya, retomamos el ejercicio 4. Como le estaba mencionando, ¿no? Esta función tiene dos reglas de correspondencia y nos pide determinar esto. Primero, si existen las derivas parciales de f en todo R2 y luego si f es diferenciable en todo R2. Entonces, vamos aquí a revisar. Vamos con la primera parte. Entonces, aquí vamos a utilizar el teorema, ¿no? Primero demostremos que existen y luego para la b tendríamos que demostrar que son continuas. Ya, vamos a avanzar hasta donde lleguemos. Por aquí. Vamos por acá. Vamos a dar algunas pautas. Ya, acá se presentan dos casos, porque tienes aquí justamente esta función, ¿no? Que está seccionada. Entonces, tendríamos que analizar caso 1. Caso 1, ¿qué pasa si tomamos un punto diferente de 0, 0? Si tomamos un punto diferente a 0, 0, nuestra función, ¿cuál sería? La función que está acá arriba, ¿cierto? Ya está. Y si nosotros hallamos las derivadas parciales de esta expresión, lo podemos calcular sin ningún problema. ¿De acuerdo? Lo podríamos calcular sin ningún problema. Ya tienen que aplicar aquí la regla del producto, ¿no? La regla de producto tendrían que aplicar. A ver, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? A ver, si es diferente de 0, 0, nuestra función sería esta función, ¿no? X cuadrado más y cuadrado por el seno de 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Así sería. Ya. Estamos en el caso diferente del 0, 0, en el primer caso. Entonces, la pregunta sería, ¿estas derivadas parciales existen o no? A ver, si derivamos parcialmente respecto de x, ¿cómo sería? Sería regla de producto.
Ya, derivada de la primera función, que sería acá 2x por la segunda función. 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Sería así. Más, ahora se mantiene la primera función y derivamos la segunda. ¿Cómo es la derivada de la segunda? Aquí sí hay que tener cuidado porque al derivar tienes que aplicar cadena, ¿no? ¿Cuál es la función? La derivada de seno es coseno, ¿no? Coseno. Coseno de la función por la derivada del exponente, ¿no? Por la derivada del exponente. En este caso, perdón, por la derivada del argumento, de lo que está dentro del coseno, porque es una cadena. ¿Cómo derivamos esta función? Ya aquí sí hay que tener cuidado, porque esto lo primero que haría sería expresarlo a la menos un medio, ¿no? Nos convendría expresarlo a la menos un medio. Ya, entonces, esta expresión que está acá lo puedes colocar acá, ¿no? X cuadrado más y cuadrado a la menos un medio todo. Derivamos eso. Esa expresión que está acá adentro sería acá. Menos un medio multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. Y el exponente se le resta 1. Sería acá menos 3 medios. Sería así. ¿De acuerdo? Ya está. Menos un medio, de acuerdo, a ver, ya está, cadena, por la derivada de la función que está dentro, que sería 2x, ¿no? Listo, ya está. Esa vendría a ser la derivada parcial de f respecto de x. A ver, observemos, ¿esta función existe o hay algún punto en el cual no exista esta derivada? El único punto en el cual no exista sería en el cual el denominador se haga cero, ¿no? Pero este denominador se haría cero solamente cuando x y y sean cero simultáneamente. Y eso no puede ser posible porque estamos en qué caso? En el caso en que el punto es distinto del cero. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces tenemos eso. Entonces de manera similar van a hallar la otra derivada, la derivada de f respecto de y. Entonces ambas existen, sí. No hay ningún problema. Ya, ustedes aquí, a modo de ejercicio, van a calcular la otra derivada. Similar, va a salir similar nada más. Listo. Bien. Entonces, ustedes luego de calcular esto, van a ver que ambas derivadas existen. No hay ningún problema. Existen. ¿De acuerdo? Ya está. No hay ninguna dificultad. ¿Ya? Porque estamos en este caso, ojo, estamos en el caso de que sea diferente al 0, 0. Porque si fuese el 0, 0, inmediatamente no existiría. Fallaría justamente en ese punto. No existiría, ¿correcto? Ya está. Entonces, hay en la otra derivada y con eso demuestran que existe ya. Pero eso es en el caso 1 nada más. ¿Qué pasa en el caso 2? Ya, ahí tenemos que trabajar también. Duplicar, a ver. Vamos a duplicar esto. A ver, duplicamos esto. Ya. Vamos a la parte 2. A ver, la parte 2. A ver, caso 2. El caso 2 sería demostrar, no, analizar el caso en que es el 0, 0, bueno, el 0, 0. Ya, pero el detalle está que cuando uno analiza en un punto, ya, aquí no puedes derivar y luego reemplazar. Porque cuando analizas, en este caso, la derivada en un punto, tienes que aplicar la definición. ¿Ya? Ahí sí tienes que aplicar la definición. Tú tienes que aplicar la definición de derivada lateral, con límite, ¿no? Esa definición que han visto al inicio, ¿no? Ya está. Entonces acá sí tendrían que tener mucho cuidado. Calculemos si existe esta derivada parcial de f, ¿no? De f respecto de x en el 0, 0. Esto por definición, ¿a qué es igual? Esto es el límite de la función, ¿no? Cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el 0, 0 más h por el vector dirección, que sería el 1, 0, menos la función evaluada en el 0, 0. Todo eso sobre h. ¿Ya? Eso sería la derivada parcial, en este caso, respecto de x. Esa viene a ser la definición. Entonces tenemos que calcular esto. ¿De acuerdo? Tenemos que calcular el valor de este límite. Y para calcular este límite, sí hay que trabajar un poco, no es tan directo. ¿De acuerdo? A ver, reemplazamos entonces, ¿correcto? A ver, ¿cómo quedaría esto? Eso sería igual, límite cuando h tiende a ser 0 de, a ver, lo que está acá adentro nos quedaría f evaluado en h 0, ¿no? h punto y coma 0,
sobre h. Ya, evaluamos, a ver, este punto que está acá, h punto y coma 0, es diferente del 0, 0, porque h tiende a ser 0, o sea, no es 0, tiende a ser un número cercano a 0. Entonces, aquí en el numerador tienes que reemplazarlo en la primera expresión que está aquí. Si nosotros reemplazamos este punto en esta expresión, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría límite cuando h tiende a ser 0, ¿de acuerdo? De h cuadrado por seno de 1 sobre valor absoluto de h, todo eso dividido sobre h. Sería así, ¿correcto? Muy bien. Así sería entonces en este caso. Listo. Tenemos que tener en consideración eso. Muy bien, ya tenemos eso entonces. En el siguiente paso podemos simplificar, ¿no? Ahí vemos que se va a ir un h con h, se va. Nos queda límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre valor absoluto de h. Así nos quedaría luego de simplificar h con h. Bien, ahora el detalle sería calcular este límite, ¿no? Para saber si esta derivada existe o no. Y aquí lo podemos hacer por dos caminos, ¿no? Utilizando límites laterales, sin ningún problema. ¿No? Tienen que analizar cuando nos acercamos a 0 por la derecha y cuando nos acercamos a 0 por la izquierda. Por ambos lados se tiene que analizar. Ya está. A ver, vamos a acabar este de aquí. Ya, este límite para que vean cómo lo hallo. Y el otro es similar. El mismo procedimiento. Ya, entonces vamos a ver. Analicemos cuando h tiende a 0 por la parte positiva, ¿ya? El mismo análisis van a hacer cuando sea por la parte negativa. Ya, entonces, para eso, para demostrar este límite, vamos a aplicar el teorema de sándwich. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que aquí tienes una función trigonométrica, que es seno, y el seno siempre está, en este caso, acotado entre -1 y 1. Entonces acá colocamos 1 sobre el valor absoluto de h. Esta función trigonométrica es menor o igual a 1 y mayor o igual a -1. Como estamos considerando que h es mayor o igual, h tiende a 0 por la parte positiva, yo puedo multiplicar por h a toda la desigualdad y en este caso no se, ¿no? El sentido de la desigualdad no se va a alterar, ¿de acuerdo? H es el incremento. H es el incremento. Ujú. Esta es la definición de límite, ¿no? Que han visto cuando vieron la clase de derivadas parciales, vieron ahí seguramente una definición. Esta definición es la que estamos utilizando aquí, ¿de acuerdo? Me parece que ustedes lo han visto con t, creo, con la variable t en vez de h. Aquí le han puesto t, me parece. ¿Ya? Simplemente ahí cambian la variable. Simplemente nos indica el incremento, ¿no? Ya está. Bien, entonces aquí, luego de tener esto, multiplicamos h a ambos lados, ¿no? Tendríamos acá menos h. Como es positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Sería h seno de 1 sobre el valor absoluto de h, h. Ya está. Ahora, para determinar el límite de esta función que está aquí al centro, calculamos el límite de las funciones que están aquí a los costados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería el límite de esas funciones? A ver, veamos, ¿no? Si nosotros tomamos el límite, por ejemplo, límite cuando h tiende a 0 por la parte positiva de menos h, de la función que es menos h, este límite va a ser igual a 0, ¿sí o no? Si tomamos límite cuando h tiende a 0 por la parte positiva de la función h, esto va a ser igual a 0 también. Entonces, si nosotros tomamos límite de la función que está acá al centro, ¿correcto? Si tomamos límite cuando h tiende a 0 por la parte positiva de h por seno de 1 sobre el valor absoluto de h, pues toda esta expresión va a tender a ser 0 también. Eso es por el teorema del sándwich, ¿no? Si el límite de las funciones que acotan a esta función que está al centro, tenemos que hacer eso ahí, ¿no?
El control, no, en el control no va a haber demostraciones. Ajá, demostraciones no. No, y aparte no lo envía, en este caso no envían solución, ¿no? Lo que es evaluación virtual, ahí sí. Pero demostraciones no creo que les venga. No. He visto que en el control viene algo similar como el ejercicio 4 que vimos acá. Uno parecido a esto, ¿no? Similar a este. Esto. A ver. Entonces, bueno, con esto hemos concluido que el límite por el límite lateral por derecha es cero. Pero ustedes pueden hacer el mismo procedimiento tanto por izquierda también y van a ver que es bastante similar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes analizan, cuando h tiende por la parte negativa, cuando tú multiplicas el h, lo único que cambia es el sentido de la desigualdad, pero va a seguir siendo acotada por estas mismas funciones. Entonces, si ustedes analizan tanto por izquierda, también el procedimiento va a ser bastante similar y van a obtener que por izquierda también sale cero el límite. Entonces, si los límites laterales, tanto por izquierda y derecha, son iguales y ambos tienden a cero, entonces este límite que estamos acá, que tenemos aquí, tiende a ser cero. En consecuencia, por lo tanto, estaremos demostrando que esta derivada parcial, ¿correcto? Que esta derivada parcial de f respecto de x evaluada en el 0, 0, en el 0, 0 va a ser igual a 0. O sea que esta derivada sí existe. La derivada parcial evaluada en el 0, 0 existe. ¿Ya está? Ya. Ahora, de manera similar tienen que demostrar la otra derivada parcial, ¿de acuerdo? Pero cuando trabajen con la otra derivada parcial, ¿de acuerdo? Cuando ustedes analicen derivada parcial de f respecto de y, también van a obtener lo mismo, pero eso tienen que trabajar ustedes como ejercicio. Pero cuando ustedes analicen esta derivada, tener cuidado que aquí el vector de dirección ya no es el 1,0. Acá tienen que trabajar con el 0,1. La misma fórmula, pero acá el vector no es 1, 0, es 0, 1, cuando ya trabajas con la derivada parcial respecto de y. Y el procedimiento es el mismo. Igualito, van a ver que es idéntico, idéntico. Y van a demostrar que esta otra derivada también existe y es igual a 0. Entonces, con esto estaríamos demostrando de que las derivadas existen, ¿correcto? Existen en ambos casos. De la primera, caso 1, que el punto es diferente al 0, 0, y en el caso 2, en el que el punto es igual al 0, 0, en ambos casos existen. Ahora, ¿son continuas o no? Tenemos que ver si son continuas para garantizar si son diferenciables, ¿no? Si esta función es diferenciable, tenemos que garantizar si son continuas. En el caso de aquí no hay problema, pues, ¿no? Esta función es continua, ¿sí o no? Claro, esta función constante es 0, ¿es continua? Sí, no hay ningún problema. Y de aquí, ¿estas funciones son continuas o no? A ver qué opinan. Esta derivada parcial, ¿es continua? Sí es continua, por las funciones trigonométricas son continuas. Las polinómicas también. El único punto donde no sería continua sería aquí en el denominador, donde es ese 0. Pero ese caso no es posible porque estamos aquí. En el caso es que sea diferente al 0, 0. Entonces, estas funciones son continuas. Por lo tanto, si sus derivadas parciales de orden 1 son continuas, entonces la función es de clase C1. Y si es de clase C1, entonces es diferenciable, ¿no? Y esa sería la respuesta final, ¿correcto? Muy bien, ya, esa parte que falta lo completan como ejercicio. Y aquí ya tienen un modelo de cómo lo van a trabajar, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Nos hemos extendido un poquito. Muchas gracias por su asistencia. Ya nos vemos en la siguiente sesión de clase, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego, cuídense mucho, nos vemos.